Gloria al Señor, y una vez más bendecimos al que merece la honra, la gloria, la alabanza y la acción de gracias. Y ese es el Señor, es el Dios eterno, el altísimo creador de los cielos y de la tierra. A ese Dios exaltamos y bendecimos y lo honramos con la sencillez de la predicación y enseñanza de su palabra, o lo que se conoce como el Evangelio del Reino de Dios. De ese Dios maravilloso es que te hablamos, y en ese nombre de Jesús es que queremos enviarte nuevamente un cordial saludo, como siempre lo hacemos. Esperamos que tu vida haya sido impactada y que al compartir cada mensaje y enseñanza de la palabra, tu vida sea afectada de una manera en la cual Dios pueda ser glorificado y tú seas prosperado para bien de tu vida. Amén. Así que te deseamos lo mejor. Muchas gracias por aceptarnos, por recibirnos en tu casa, en la fábrica, en el hospital, en la clínica, en cualquier lugar. Queremos decirte que no es por casualidad que tú nos sintonizas, nos recibes y aceptas el mensaje, no nuestro, sino el mensaje del Señor Jesús. Así que te bendecimos y te damos gracias. Si nunca has tenido un encuentro personal con Jesús, te lo volvemos a decir y nunca nos vamos a cansar de decirte que hoy es un día de oportunidad. Hoy es el día de salvación. Cada día que tenemos la vida, y si no lo hemos tenido y no hemos probado en invitarlo para que Él sea ese Dios, Señor y Salvador, es una oportunidad. Y si no lo has hecho, hoy tienes una oportunidad más de decirle: Señor Jesús, aquí está mi vida. Ya no aguanto mi condición y esto es lo que estoy pasando. Voy a probarte y decirte que seas mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Es fácil, es sencillo abrirle el corazón al Señor y creerle a su palabra. Así que te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. La vez pasada hablamos acerca de los dones y la fidelidad, ¿se recuerda? Amén. Y esto tenía que ver con, ¿se recuerda que tenía que ver con qué decíamos? Con el aspecto de qué? De cómo se relaciona y se da a conocer el reino de Dios o de los cielos. Porque en lo que hablamos anteriormente en Mateo 25, ¿se recuerda? Que hablamos acerca de los dones, de los bienes que repartió el Señor. Y Él comienza diciendo, ¿verdad?, que el reino de Dios es comparable, se asemeja a un señor, ¿verdad?, que se fue lejos. Ya lo explicamos la vez pasada. Y usted sabe que hay un señor que se fue, ¿verdad? Que está medio retirado, digo yo, medio retirado porque no tardado regresa. Y eso Él lo hizo después de morir y resucitar, que ascendió a los cielos. A eso se refiere. Dice, ¿verdad?, de lo que hablamos la vez pasada, y queremos traer una serie de mensajes acerca del reino. Por eso hablamos la vez pasada de los dones y la fidelidad. O sea, lo que implica aquello que Dios te ha dado a ti y a mí, para que podamos servirle a Él como iglesia. Representando qué cosa en la tierra, el carácter de su reino, de su gobierno. ¿Cuál es la atmósfera que realmente ahora nos conviene a nosotros, que nos protege, que nos da seguridad y que nos provee todo? ¿Acaso no es la atmósfera de un reino celestial? Porque aparte del reino de Dios, claro que sí hay un reino, y ese reino que se le conoce como el reino de las tinieblas y que lo maneja el enemigo, y es aprobado en la vida del sistema del mundo. O sea, las personas que no tienen a Cristo y que andan, ¿verdad?, como usted y yo andábamos antes, pues eso ha venido a afectar el sistema de vida de todo ser humano. Cuando nace, cuando crece, cuando se reproduce, cuando haga o no haga algo, de todas maneras, el pecado, las tinieblas, el accionar, la intención maligna de este reino que lo maneja Satanás, de una u otra manera ha venido a afectar nuestra vida.
Pero ¿cuánto podemos levantar la mano y decir gloria al Señor? Que Dios mandó a su Hijo Jesucristo para dar a conocer y manifestar y establecer ¿qué cosa? Su reino, el reino del Dios eterno. Y ahí es donde nosotros tenemos ventaja. ¿Cuál es el mensaje central verdaderamente del Evangelio? Precisamente es dar a conocer el reino de los cielos a los seres humanos. Para que por medio de esa revelación y obtener ese conocimiento de que hay un reino, aunque invisible por ahora, en la tierra se puede vivir la realidad del mismo por medio de la fe. Pero ya hubo alguien que se despojó de su trono, de su gloria, que se hizo carne, que se hizo un ser humano como usted y como yo, que vino a su pueblo como judío y fueron los primeros a quien lo dio a conocer y manifestó. Y gloria a Dios, que Dios no nos dejó en la miseria de un reino de las tinieblas en el cual nuestra vida estaba sin esperanza, sin Dios, sin fe, y estábamos perdidos. Y como que no teníamos nada de oportunidad, ni de esperanza, ni de solución. Pero gloria a Dios, que Dios sí sabe lo que hace. Amén. Y le damos un aplauso al Señor, porque el reino de Dios no solamente se ha acercado, no, el reino de Dios se ha manifestado. Y el reino de Dios está en la tierra, no en cualquier ser humano. Quiero aclararlo porque siempre lo hago. El reino de Dios no se establece en cualquier persona. Se establece y es sostenido solamente en aquellos que han sido llamados y que han correspondido abriendo su corazón al que vino a dar las buenas nuevas de salvación, al Señor Jesucristo. Y por eso usted y yo, hoy más que nunca, debemos de sentirnos y expresar que somos privilegiados. Levánteme la mano si me entiende. Amén. Y hago la pregunta, ¿cuántos privilegiados de verdad hay aquí? Amén. Usted puede decir, pastor, yo no lo merecía, pero esa gracia y ese amor, algo vino y se reveló e impactó mi vida y se dio a conocer que ahora soy lo que soy por la gracia de la manifestación de ese que vino a traer el reino de Dios, el reino de los cielos. Vuelvo a repetir, la parte central de la predicación del Evangelio es dar a conocer el reino de Dios, para que hayan corazones que se abran, para que tengan la experiencia y sean introducidos en ese estilo maravilloso de salvación que da a conocer el reino de Dios. Pero ese reino solamente dado a conocer, extraído, es manifestado y es establecido en una sola persona y en una sola obra. Y ya sabemos cuál es el nombre, ¿verdad? El canto que cantábamos hoy, Jesús, Yeshua, Hamashiach, en hebreo el Mesías, el amado, el que ya vino y dio a conocer. Así que hoy, como una continuación, vamos a hablar, yo he usado esta parte que voy a usar hoy de Mateo capítulo 13. Vamos a ir despacio. Yo no quiero ir tan acelerado, pero quiero ir despacio, de no usar tantas porciones, para que usted me vaya entendiendo. Entonces hoy traje como tema, aunque la vez pasada hablamos acerca de los dones y de la fidelidad, o sea, de lo que usted ha recibido de parte de Dios y ha sido capacitado para hacer la obra de Dios como iglesia mientras Él venga, y que tiene relación con el reino presente y el futuro hacia donde Dios nos quiere llevar. Decíamos la vez pasada, amados hermanos, que Dios nos ha dado capacidad y todo el mundo tiene algo de parte de Dios. Amén. Como talento, que es parte de los bienes que Dios ha puesto en nosotros, es parte de su naturaleza, y el Espíritu Santo nos impulsa a desarrollar ese don, ese talento, ese regalo, para que podamos funcionar y obrarlo como iglesia mientras lo esperamos a Él. Amén. ¿Esperando qué cosa? La manifestación literal de su reino glorioso. Quiero aclarar antes de comenzar a leer y predicar directamente del tema la revelación del reino de Dios.
hay tres aspectos, aunque hace mucho tiempo yo prediqué sobre esto, quiero repetirlo solo para refrescar, para que nunca se me olvide. En la actualidad, en la tierra, el reino de Dios existe de una manera invisible, espiritual, pero que es una realidad. Amén. Y la realidad del reino, los únicos que la pueden vivir como experiencia directa, somos nosotros los creyentes. Es la iglesia del Señor. Nadie que tiene a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y que nunca haya entrado en el proceso de aceptación y de arrepentimiento y confesión de sus pecados y no haya nacido de nuevo, no puede decir que está viviendo la realidad del reino. Digan conmigo, voltea a ver a su hermano y dígale, grábate esto. Existe, diga conmigo, la realidad del reino. ¿Quiénes viven en la realidad del reino? ¿Quiénes pueden experimentar ese estilo de vida, esa conducta, ese modo de vivir? Diga conmigo, los que han nacido de nuevo. Entonces eso quiere decir que es su iglesia, la verdadera iglesia. ¿Estamos claros? Existe otra cosa, que aparte de la realidad del reino que solamente se experimenta en la verdadera iglesia de Jesucristo, en aquellos que han sido salvos por haberlo confesado y aceptado su sacrificio y por el derramamiento de su sangre, existe otra cosa, y es lo que se llama, diga conmigo, levante su mano, apariencia del reino. ¿Quiénes viven una apariencia del reino que también se vive en la tierra? Todo aquello que encierra un aspecto, diga conmigo, de religión. En otras palabras, que se habla de Dios, se pronuncia de Dios, se cree en Dios a su manera, pero el estilo de vida no marca la diferencia de la verdadera revelación de la realidad como vivencia del reino de Dios. Amén. Porque la realidad la pueden experimentar y vivir solamente, vuelvo a repetir, la iglesia del Señor, los lavados con la sangre del Cordero, aquellos que han sido motivados, convencidos por el poder del Espíritu Santo y llevados a la cruz del Señor para aceptar su sacrificio y el resultado de ese sacrificio, su muerte, con la cual nos identificamos. Y todo eso es la realidad del Evangelio del Reino. Ahora, todo lo que tiene apariencia del reino, pero que no está de acuerdo a la sana doctrina y verdadera enseñanza, de acuerdo al contexto de la Sagrada Escritura, tiene apariencia del reino, y eso se refiere a lo que es religiones. Ahí está involucrado toda clase de sistemas religiosos y de sectas. Ahí está involucrado todo aquello que tiene apariencia de creer a Dios, pero que no está de acuerdo al plan que Dios estableció en la persona de Jesús. Amén. Amén. ¿Estoy hablando bien? Levánteme la mano y dígame si me entienden. Amén. Y lo tenemos que hablar así para aclararlo, porque hay mucha gente que lastimosamente vive engañada, y aunque no debería morir engañada, porque usted y yo no nacemos engañados, pero mientras vamos creciendo, el sistema nos puede absorber y Satanás va a tratar de acaparar nuestra atención para que Jesucristo no se abra lugar en nosotros y podamos ser salvos. Amén. Hay mucha gente que no cree que el verdadero norte, como dice el hermano José, y la parte central, el meollo, la raíz del asunto de la necesidad de la salvación del hombre no está en ninguna religión, está solamente en una persona y la obra que hizo alguien maravilloso que se despojó de su gloria, de su posición, y que vino a tomar un cuerpo y fue humillado hasta lo máximo y a lo más vil en la tierra, y tiene un nombre, su nombre es Jesús. Pero después de ese proceso de humillación, el Padre que lo envió y lo dio y lo mandó para dar a conocer y a revelar su reino y su gobierno y su carácter,
lo exaltó porque lo levantó de nuevo. Y ahora dice que le ha dado un nombre sobre todo nombre. Para que en ese nombre, que es el más grande en los cielos, en la tierra y aún en el mismo infierno, un día toda lengua lo confiese y toda rodilla se doble ante él. Amén. Aleluya. Hoy no todo el mundo lo confiesa ni se dobla ante él. Pero los que vivimos la realidad del reino sí lo podemos hacer, aunque su reino todavía no se haya manifestado físicamente. Amén. ¿Lo estamos aclarando? Amén. Dígale a su hermano, sigue viviendo la realidad del reino. Pero ten en cuenta que eso solamente a través de la salvación en Cristo Jesús. Amén. Y Cristo no está en ninguna religión. Él es Dios manifestado, hecho carne. Dado, dice la Biblia, dado como la expresión del amor del Padre, dado a los hombres, a los seres humanos, para que todo aquel que en él crea sea salvo y no se pierda. Amén. Amén. Entonces, una cosa es la realidad del reino y otra cosa es la apariencia del reino. Pero hay una tercera cosa, es la manifestación literal del reino, que eso es lo que esperamos cuando Él venga. Aunque visiblemente no vemos a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores como el eterno gobernante, Él ya lo está haciendo desde los cielos. Pero en la tierra lo hace y tiene establecido su reino a través de las realidades que nos hace vivir al revelar su reino en su iglesia, que somos nosotros. Levánteme la mano y diga, estoy entendiendo esta cuestión. Diga conmigo, revelación y conocimiento espiritual. ¿Saben cuánta gente vive engañada queriendo muchas cosas? Pero cosas totalmente falsas. Y con qué facilidad la gente cree. Y déjenme decirle, Satanás es astuto. Usted ha visto esa música de violín, pero esa de violín, no es de violines acelerados, sino de esas de violines que son suavecitos. Música como para dormir. Satanás es astuto para adormecer, para que espiritualmente Jesucristo no sea revelado. Amén. Satanás usa el sistema del mundo para tratar de manipular la mente, sentimientos, corazones, el alma, para que el resplandor de esa gloria que trae el conocimiento del reino de Dios no entre en los corazones de la gente y así se convierta. A ver cómo vamos a predicar acerca de esto más adelante, porque yo le traigo una parte hoy. Tenemos necesidad de que el reino de Dios se revele hoy más que nunca. Amén. Sí, Señor, para que entendamos a qué Dios nos ha llamado y qué es lo que debemos o cómo vivir mientras estamos en la tierra, como una preparación esperando su eterno regreso. Y así estar ya de una manera literal viviendo en el reino de Dios. Pero ahora lo podemos experimentar mediante la realidad del reino. Dígale a su hermano, no se te olviden tres cosas. Número uno, la realidad del reino. Número dos, la apariencia del reino. Y número tres, diga la manifestación visible del reino. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Cuándo sucederá? Cuando Él venga y nos lleve. Después de eso regresará para ser el gobernante soberano sobre todas las naciones. No va a ser ni Putin, no va a ser ni Biden, no va a ser ni doña Merkel, la de Alemania, ni los demás, ni el gordito de allá de Corea del Norte. No va a ser nadie, ni los jeques, nada, no, nadie va a ser. Ahí todo el mundo tendrá que rendirle pleitesía. Y ahí es donde habrá un reino de verdadera justicia. Aleluya. Pero qué bueno que usted y yo antes lo podemos experimentar, aunque Él no está aquí visiblemente en la tierra. Porque somos su iglesia. Somos sus amados, sus redimidos. Él nos compró. Él pagó un precio grande que vale la pena sostenerlo. Amén, amados. Amén. Y los que nos puedan ver a través de internet, los bendecimos.
Aleluya. Mateo capítulo 13 habla de por lo menos 7 parábolas. Y aunque yo ya haya predicado de esto, hoy quiero hablarle acerca de cómo es que el reino de Dios comenzó a revelarse. O sea, la palabra revelación significa cómo se dio a conocer espiritualmente para ser percibido, recibido y aceptado como un estilo de vida en la tierra por los seres humanos, pero no por todos. No por todos. Lastimosamente, hoy más que nunca, vuelvo a repetir, no todo el mundo acepta a Jesús y tiene a Jesús como Rey de Reyes y como Salvador y como Dios y como Señor. Aunque algunos religiosamente hablen de Él o hablen de Dios o hablen de otros dioses o lo que sea, pero sencillamente no lo tienen, porque Cristo necesita ser revelado para ser entendido y conocido y vivido. Amén. Pero sí, Él está dispuesto a darte a revelar a los corazones que se abran. Pero no todo el mundo en los tiempos de la humanidad se ha abierto al Señor. Es más, algunos lo han rechazado. Así como es de remate. Lo han rechazado, lo han menospreciado, no lo han aceptado, no lo han querido. Y el Señor pues es caballeroso. Él no impone. Hemos dicho que Él es soberano, ¿verdad que sí? Amén. Pero no usa su soberanía para imponerte sobre tu voluntad. Eres tú y yo los que decidimos abrirnos o cerrarnos. Amén. Aceptarlo o rechazarlo. Amén. Ay, no podemos hacer una mezcla, pastor. No, Señor, no se puede. O somos con Él o somos sin Él. Amén. El Señor dijo una vez, ¿verdad? El que no es conmigo, desparrama. Pero el que está conmigo, como dice, a donde quiera que yo voy, ahí estará mi servidor. Amén. Amén. No importa. Y Jesús sí es exigente, vuelvo a repetirlo, si Él exige, me vale la pena que Él exige, hermano. Aunque nos cueste y nos duela muchas veces entender la exigencia del Señor, vale la pena servirle, vale la pena ser fiel. Amén. Amén. Pero Él es responsable de dar a conocer el reino de Dios, el reino de nuestra salvación. Señor, amén. Amén. Aquí donde comenzamos vamos a agarrar los primeros 17 versículos. Vamos a ir del 1 al 9 primero y después del 10 al 17. Quiero explicar antes de comenzar a leer aquí. Cuando Jesús vino a la tierra, vuelvo a repetir, ¿a qué vino Él? ¿A qué vino Él? Dígamelo. A dar a conocer y a establecer. Pero dígamelo con ganas, como que desabinó. A establecer el reino. ¿Vino a de qué? Dios. Vino a revelar, vino a establecer, a dar a conocer su reino. Su reino. Ahora necesita que lo reciban y que se abran, ¿verdad que sí? El Señor no vino a imponer un reino a la fuerza, no, el Señor no, Él es respetuoso, pero Él vino. ¿A quienes prioritariamente o en primer lugar vino al Señor como Mesías Salvador a dar a conocer las buenas nuevas de salvación y el reino del Padre? ¿A quiénes? Al judío primero. Eran los que tenían la prioridad antes que nosotros, como los que éramos antes gentiles. O sea, de otra clase de naciones. Diga conmigo, sí. Yo no voy a tocar eso, lo voy a tocar después en Romanos para que vean cómo es que Dios hizo el asunto. Porque esta cosa en el Evangelio debemos de comprenderla y entenderla, y entre más la entendamos, más usted va a entender cómo es que Dios trabaja y cómo es que usted puede ser beneficiado. Amén. Amén. Entre más conozcamos a Dios y la revelación de su palabra y cuál es la obra de Él y cómo es que da a conocer su reino, es mejor para nosotros. Así vivimos y así estamos preparados para cuando Él venga. Amén. Amén, hermano. Amén. Y eso es bueno. Por eso el Señor, amados hermanos, nos habla, y en su palabra Él vino primero a la nación de Israel. Dios siempre trató con la nación de Israel y nunca la dejó. Y déjeme decirle, todavía Él no los ha dejado. Así es, amén. Pero han habido algunos cambios que se han sujetado de acuerdo a las profecías, a lo que está establecido en el antiguo pacto para que se cumpliera en su debido tiempo, y ya se cumplió. En ese proceso como iglesia estamos. Pero el Señor, cumpliendo esa promesa a Abraham, su amigo, y a su descendencia,
trató con Israel desde que lo sacó de Egipto, ¿se recuerda? Amén. ¿De qué manera Dios ha estado lidiando con la nación de Israel y ahora actualmente con todo el mundo? Todo el tiempo. Señor. Lo sacó de Egipto. En Egipto, déjeme decirle, en la atmósfera que pertenece al reino de las tinieblas, que está manifestado en la conducta y en la esclavitud del sistema del mundo, Dios no obra. Amén. Porque es como que usted y yo vayamos a una cárcel, ¿verdad?, a querer imponer, dar algo bueno, pero sin ofrecer libertad a los presos. El evangelio hay que llevarlo a la cárcel, ¿sí o no?, a los presos. Y si lo aceptan, gloria a Dios, son libres, espiritual y moralmente, pero físicamente siguen en la cárcel. Ahora, Dios no es así. Cuando Dios va a trabajar, Dios trabaja con personas libres. Los esclavos no tienen nada que ver con Él, aunque ahora nosotros podemos ser siervos y esclavos del Señor y de justicia, y de su justicia vale la pena. Pero el Señor siempre trató con esta nación y los liberó, los sacó, los introdujo al desierto y los trajo a una tierra. Amén. Es la única nación. Si usted ve la historia de las naciones, usted puede ver la historia de las civilizaciones, de las eras. ¿Cuántos hermanos, culturas, reinos han pasado? Y esa nación de los judíos están ahí. Así es. Con identidad. Y aunque lo han querido borrar de la faz del planeta, siempre han subsistido como nación. Y geográficamente existen. Chiquiticos, pero son poderosos. No por tanto ellos, no porque de una u otra cosa están en el pacto de Dios. No están olvidados. Pero quiero decirles, te recuerdo que cuando el Señor vino y se manifestó y nació como uno de ellos, Él se dio a conocer para traer ¿qué cosa? Para traer el acercamiento, el conocimiento y la revelación de su reino, del reino del Padre. Pero en su mayoría lo rechazaron. Amén. Ahora, lo rechazaron diga conmigo, con propósito. Con propósito. Porque no es un rechazo así nomás. No es un rechazo que es por casualidad. Es un rechazo que está dentro de un proceso, de un propósito en el cual Dios se había establecido. Amén. Amén. Porque antes había ya profecías mediante David e Isaías y los demás, diciendo que Dios a la nación de Israel, literalmente hablando, con los que trató en primer lugar, prioritariamente en todo tiempo, Dios los iba a provocar a hacerlos con otra nación que no era su pueblo, que eran extraños y eran extranjeros, pero que Dios los iba a provocar porque Él se iba a revelar a las demás naciones, y las demás naciones iban a estar así, como ese pajarito cuando está esperando en su nido que llegue su mamá con la boca abierta para tragarse cualquier cosa. Así estábamos nosotros. Hoy ya somos saciados. Amén. Porque el reino de Dios se ha revelado aún mejor que a la nación de Israel. Amén. Denle aplauso al Señor. Gloria a Dios por la revelación de su reino. Y que te ha alcanzado en su gracia y misericordia para conocerlo más. Entonces, la nación de Israel, el Señor lidió con ellos. Y nació en los tiempos de ellos, aunque no eran libres porque eran provincia esclava del Imperio Romano, pero nació como uno de ellos, hablándolo literalmente, de carne, a través de la Virgen, como le llaman en la Sagrada Escritura, llamada Miriam. Normalmente le llaman María, pero el verdadero nombre en hebreo es Miriam. Y nació de ella, pero dentro del propósito literal humano de Dios. Cuando Él nació y creció, a su debido tiempo se reveló como el Mesías Salvador a la nación misma de Israel. Él mismo, en primer lugar, le dio la oportunidad porque estaba escrito en la profecía y en el pacto que a Israel era en primer lugar dado a conocer las buenas nuevas de salvación y el reino del Padre. Pero ellos lo despreciaron. Dígale a su hermano, qué bueno que ellos lo menospreciaron en el propósito del Dios eterno, porque si no, tú y yo, ¿dónde estaríamos? Pregúntese usted
¿dónde estaríamos nosotros? Sí, quizás estuviéramos como otras naciones y cualquier otras culturas de por ahí, porque hay diferentes culturas en el mundo, creyendo en cualquier cosa, menos en Jesús. Porque el ser humano siempre va a ser impulsado a creer en algo. Porque hay una necesidad espiritual de una salvación. Lo único que él no entiende cuál es la fuente verdadera de salvación. Porque esa fuente verdadera de revelación y su reino tiene que ser revelada. Amén. Y solo hay uno que lo puede dar a conocer y lo ha dado y lo ha hecho ya, Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. De eso practicamos. Amén. En el capítulo 12, al terminar antes, al comenzar aquí, prácticamente los judíos lo rechazan. Y por eso es que este capítulo 13 es como diga conmigo, la inauguración La inauguración de la revelación del reino de Dios a los gentiles. Aquí es donde hay un cambio. Aquí es como cuando Jesús, aunque Él no quiera hacerlo, le da las espaldas a los judíos y se vuelve a los gentiles. Pero antes de hacerlo, para dar a conocer su reino, Él hace esto. Y aquí estos primeros versículos, que abarca parte de una parábola, como el sembrador, notamos que en esta parábola, el Señor no comienza diciendo que el reino de Dios es semejante a esto, a un sembrador. No, simplemente Él se da a conocer como el sembrador. Porque el sembrador vino para todo mundo. Amén. Y en primer lugar, ¿para quiénes? Diga conmigo, para los judíos. Para los judíos. ¿Cómo dice Pablo en Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del El Evangelio. Evangelio, porque es poder de Dios. Porque es, ¿qué cosa? Poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Para qué? Primeramente para los judíos, No, es poder de Dios. ¿Para qué? para la Poder salvación. de Dios para salvación. ¿A quién? A todo el mundo. Primeramente a los Primeramente judíos los y judíos, después a los gentiles. Él dice que no se avergüenza porque ese evangelio del reino es un poder, pero es un poder que se da a conocer a ambos pueblos. Amén. Entonces el Señor comienza aquí en estos primeros versículos y Él se viene a sembrar. En Él está, diga conmigo, en Él estaba y está En él estaba y está. el reino de Dios. ¿Sí o no? Él mismo era el rey y representado el reinado del Dios y Padre eterno en ese momento. Ahí Él se acerca y aunque no compara el reino de Dios en esta parábola y en lo que Él comienza en este capítulo 13, Él viene a sembrarse como una semilla porque Él mismo es la semilla a través de lo que Él predica. Su palabra. La palabra, nosotros lo que predicamos aquí es una semilla que si logra entrar en un corazón de buena tierra, produce. Yo que usted le damos un aplauso al Señor, porque usted puede decir, pastor, no he llegado al 100%, pero ya voy por un 20 o un 30% y está produciendo. Amén. Porque esto no es religión. Y si es productiva, porque te revela la verdadera fuente de salvación y el reino de Dios. Y el Señor se presenta como el sembrador, pero Él mismo también es la semilla, aquí mismo. Y por eso, como los judíos los rechazan, mire entonces lo que dice aquí el comienzo de este capítulo 13. ¿Lo leemos todo? ¿Estamos aquí? Amén. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Dice, después de eso, después, más tarde, en ese mismo día, ¿qué fue lo que el Señor hizo? Jesús salió de la casa y se sentó, en otras palabras dice, junto al mar. Aquí dice el lago en esta versión. Pronto se reunió, ¿qué cosa? Gran multitud alrededor de Él. Así que entró en ¿qué cosa? En una barca. Se sentó ahí en la barca y comenzó ¿qué cosa? ¿Qué cree usted que comenzó a enseñar ahí? Comenzó a enseñar acerca del reino. Y el reino estaba ahí con ellos al frente, sentado en esa barca. ¿Usted me está entendiendo? Amén. Vuélvelo atrás al 2, Pascualito. Y
se sentó ahí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla, dice de otra versión, del mar, o en otra versión dice en la arena. Aquí hay algo muy importante en estos dos versículos. Primero, vuélvemelo al primero, para cuando quiero oírlo despacio. ¿Qué es lo que dice en este versículo? Como la nación de Israel lo rechaza, aquí el Señor comienza a hacer una cosa y comienza la verdadera revelación a lo que Él vino a hacer en la tierra, que todavía a muchos creyentes les cuesta reconocer y vivir de esta manera conforme al reino. ¿Cuántos quieren saber que deben de estar preparados para la manifestación literal cuando Él venga? Amén. Tenemos que vivirlo aquí y aceptarlo y reconocerlo aquí antes de que Él venga, aunque no lo veamos. Amén. Aunque físicamente no lo tengamos con nosotros, Él es real en nuestros corazones. Amén. Vivimos no conforme a los hombres. Diga, yo no vivo conforme al sistema del mundo. Diga, no vivo conforme a la cultura de los hombres. Diga, no vivo conforme a los sistemas de gobierno. Vivo conforme al reino que habita en mi vida a través de Jesús. ¿Quién establece ese reino, ese modo de ser? El Espíritu Santo que habita en usted y en mí, como personas nacidas de nuevo. Por eso más tarde, o sea, después de que el Señor trató con ellos y lo menospreciaron porque lo culpaban y lo acusaban de decir no, era un falso. Y decía que él blasfemaba contra Dios porque se decía ser Dios e hijo de Dios, y no le creyeron. Hasta sus propios hermanos decían, no, no te creemos. Si te quieres dar a conocer, ¿por qué no te das por allá y habla públicamente? Porque no le creían él ni en su casa. Los hermanos, literalmente hablando, porque José y María tuvieron más hermanos y hermanas, y está ahí la palabra. Pero aquí habla la palabra de Dios de que él fue rechazado. Entonces dice que lo que él hizo, salió de casa. ¿A qué significa salir de casa aquí en este caso? Hermano, la palabra de Dios cuando habla casa aquí no se refiere literalmente a la casa donde él vivía con José y María y sus hermanos. Aquí esta parte cuando dice el Señor salió de casa se refiere a la casa de Israel, a la nación a la cual él se dio a conocer primero, pero lo rechazó. Amén. Levánteme la mano si está entendiendo. Amén. Yo soy de Honduras. Yo puedo ir a Honduras. Y específicamente si yo voy a Honduras, voy a una ciudad y en esa ciudad debo de tener una casa que es mi hogar a donde yo voy y resido. ¿Sí o no? Si alguien me bota de ahí, me bota temporalmente, pero si estoy dentro del país todavía tengo casa. Porque la nación completa con todo y la parte de alrededor de su frontera en cielo, mar y tierra es todavía mi casa porque soy hondureño. Amén. Amén. ¿Me estoy dando a entender? Que de esta manera Jesús, los hermanos literalmente ni José ni María no lo votaban, físicamente hablando como hijos no lo votaban. No, aquí dice que él salió de la casa y se fue. Se refiere que estaba dando a entender que estaba abandonando de una manera para darse a conocer a Israel, para darse a conocer a los otros. ¿Y quién eran los otros? Los gentiles. Pero esta es la inauguración de él. Por eso yo este mensaje lo puse la revelación del reino. Porque, hermanos y hermanos, nosotros sí debemos de entender y de ser diligentes en conocer estas cosas, de cómo es que Dios ha trabajado. ¿Por qué usted y yo somos tan privilegiados que no nos merecíamos? Y la salvación que Dios nos ha dado y está centrada en la persona y en la obra de Jesucristo, debemos de cuidarla y amarla y apasionarnos y vivir por ella y jamás volvernos atrás. Amén. Gloria a Dios. La nación de Israel lo rechazó y todavía la nación de Israel, aparte de lo que ya ha pagado y ha pasado, hermano, sigue pagando un precio fuerte. Usted sabe que la nación de Israel, ese pedacito está rodeado de enemigos. Trump hizo un poquito más o menos por ahí algunas fases de media paz, pero no crea que esa es una paz verdadera. La paz que producen o intentan hacer los hombres no es verdadera. La paz verdadera solamente la produce y la da Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Esa sí es verdadera paz. Amén. Amén. Y mientras ellos no tengan a Jesús en su corazón, así como usted dijo, no tendrán paz. Vuelvo a repetir y aclarar, no es que están olvidados,
siempre en Israel hay un grupito que ha aceptado al Mesías verdadero en la primera venida. Todavía lo hay, claro que lo hay. Pero no toda la nación lo reconoce así. Entonces eso es lo que está haciendo Jesús. Y se sentó junto a ¿qué? Note que se fue. Salirse fuera de Jerusalén implicaba que estaba dejando a Israel. Pero él se fue y se sentó junto a un lago o al mar, también le llaman mar, y había una barca. Vino y se sentó en la barca. La barca es un tipo de que ya le hemos enseñado. ¿De qué? De la iglesia, de usted y de mí. En donde él vino y se sentó. Y vino a dar a conocer la enseñanza a través del Evangelio y de su propia palabra del reino de Dios a los que estaban en ese momento, que estaban parados ¿a dónde? En la arena, escuchando su mensaje. ¿Quiénes son los que estaban? Pongo el versículo 2, Pascualito. ¿Quiénes son los que estaban ahí en la arena, ahí en la playa, junto a él, escuchando el mensaje? ¿Cree usted que eran prácticamente gentiles? No, en su mayoría eran ¿qué cosa? Los mismos judíos, que de una u otra manera era como el ultimato y la última oportunidad para Dios darse a conocer. Y él dice, pronto se reunió gran multitud alrededor de él, porque de otra manera lo seguían, unos de una forma y otros de otra. Así que entró en una barca, diga conmigo, tipo de la iglesia, y gloria a Dios porque el Señor se embarcó en nosotros y nosotros estamos embarcados en él. Y eso es bueno. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla, o sea que lo escucharon. La arena, la orilla del mar, significa el pueblo en aquel tiempo, la muchedumbre de la gente que estaba en el mundo ahí, en el mundo de Israel. Y lo escuchaba, o sea que tuvo la oportunidad. Versículo 3. ¿Qué fue lo que hizo? Dice, contó muchas cosas o historia, o muchas cosas las dio a conocer, en parábola, en forma de parábola. La parábola ya hemos dicho que es una forma de enseñanza que el Señor usaba para dar a conocer algo espiritual, pero que no todo el mundo la entendía. Él tenía que darla a conocer para que la pudieran entender y conocer y apreciar. El hablar en parábola era complicado, porque si él decía la parábola, pero no venía la revelación y la gente no recibía un verdadero entendimiento de lo que se estaba hablando a través de la parábola, quedaba nulo su entendimiento. Y las parábolas fueron dadas más a conocer a la nación de Israel, aunque el Señor les habló en parábolas también a los discípulos, pero se las daba a conocer a ellos, porque ellos eran, ¿qué cosa? Sus seguidores, eran de Él. Vuelvo a repetir, el Señor se da a conocer a los suyos, no a los que no le pertenecen. Amén. Amén. Así que usted debe de gozarse todos los días de que el Señor se ha revelado a tu vida y que tú lo conoces y lo entiendes y lo vives. Amén. O sea que él dice, usó forma de parábola como la siguiente. Escuche que a un agricultor, o sea, a un sembrador, salió a sembrar, y ahí es donde comienza. Pero note que en este versículo 3, él no dice, el reino de los cielos es parecido. No, él no dice así. Él se mete directamente y se da a conocer como el sembrador, pero al mismo tiempo es la semilla que se siembra y que quiere germinar. O sea, el deseo de Dios es germinar en todo el mundo. Pero no todo el mundo es capaz de recibirlo. Pero no solamente no todo el mundo es capaz de recibirlo, es que también puede haber obstrucción para que lo reciban y pueda ser productivo en los corazones. Y ahí se involucra el enemigo, y se involucra el mundo, y se involucran muchas cosas, porque de eso se trata esta parábola. Pero aquí es donde podemos entender que este capítulo 13, diga conmigo, es la revelación de lo que es dar a conocer el reino de Dios. Amén. Aunque aquí mismo el Señor le dice a los judíos, bueno, ustedes me rechazaron, se cumple lo que decía David e Isaías, de que ustedes iban a ser provocados con un pueblo que no era pueblo, que me iba a aceptar, que me iba a recibir, y ustedes me han menospreciado. Así que me voy a los que van a recibir y van a creer en mí. ¿Cuánto hemos creído? Amén. Y ahora vivimos por la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor. Porque sí vale la pena y le damos gracias a Dios por la revelación. Versículo 4. Aquí comienza hasta el 9. Escuchen, hasta el 9 comienza toda esta palabra.
A medida que esparcía, o sea, que salió el sembrador a regar la semilla por el campo, dice, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Quiero aclarar algo. Note que dice, él salió a esparcir las semillas, ¿por dónde? Por el campo. Aquí la palabra campo, ¿qué significa campo? Significa que la semilla es sembrada para todo el mundo. O sea, que todo el mundo no va a tener pretexto en el futuro, en el reino venidero del Señor Jesucristo, de decir, nunca escuché el evangelio del reino. Amén. No va a haber pretexto, hermano. Hoy más que nunca el evangelio en diferentes lenguajes, idiomas, lo que sea, hermano, y en diferentes métodos y medios, globalmente ha sido manifestado, ha sido predicado y ha sido enseñado. Hoy, hermano, podemos decir que no hay pretexto ni excusa de donde no haya llegado el evangelio del reino, de cualquier forma. Aquí, la palabra campo se refiere al mundo. El Señor vino a darse a conocer como la semilla que iba a querer a producir vida y vida en abundancia para salvación a todo el mundo. O sea que todo el mundo sí tiene la oportunidad de abrirse o de no abrirse, pero sí tiene la oportunidad de recibir la provisión de salvación de Dios y del reino de los cielos. Amén. Es como que usted me diga, pastor, yo me muero, pero no, yo esto de evangelio me corrí y me voy atrás. Usted y yo podemos volvernos atrás si queremos y morirnos fuera de la gracia, no hay problema. El problema es cuando Él venga y manifieste y establezca su reino y usted y yo tengamos que, papito, ven a dar cuenta, porque yo te di la vida, te puse en la tierra, y escuchaste el evangelio, y estuviste perseverando un tiempo en ese evangelio, pero te volviste. La cuestión es peor para aquel que lo ha recibido que para aquel que nunca le conoció jamás. En el futuro. A medida que esparcía las semillas por el campo, o sea, por el mundo, ¿quién es el sembrador? El Señor Jesús. ¿Quién es la semilla? Su palabra, el evangelio, lo que Él hablaba, semilla que produce vida, que produce cambio, transformación. Algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Sigamos, vamos a estar 9, pastorito. Número 1, la primera, ¿dónde cayó? Diga conmigo, junto al camino. ¿Y qué hicieron las aves? Vinieron y... Ok, ya, después yo explico eso. Otras cayeron en la tierra con poca profundidad. ¿Y que había qué cosa abajo? Diga conmigo, habían piedras. Aquí en la traducción dice roca. Habían piedras, bueno, piedras, ¿verdad? Porque rocas son muy... Pero piedras, ¿no? Tenían piedras abajo de ellas. Las semillas, ¿produjo la semilla? ¿Creció? ¿Nació? Sí nació, con mucha rapidez, porque la tierra era poca profunda, pero no tenía raíces. Sí. Pero pronto las plantas, ¿qué cosa? Se secaron, no produjeron. ¿Bajo qué cosa? El calor del sol. Y como no tenían raíces profundas, murieron. Número 3. Otras semillas cayeron ¿entre qué? Entre espinos. Los cuales, ¿qué cosa? Los espinos son una clase de planta, pero una clase de planta que aprieta, que es maligna. Crecieron y ahogaron lo que brotó, lo que nació. Y 4, pero otras semillas, diga conmigo, palabra del Señor, Palabra del Señor. cayeron en tierra fértil, en buena tierra, dice la versión, y produjeron una cosecha que produjo 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Usted sabe que siempre la semilla se siembra una semillita, pero cuando nace el árbol produce muchos frutos. Así es el evangelio. ¿Estamos entendiendo? Yo no lo voy a explicar por ahora, ya lo he explicado, pero en otra continuación yo voy a explicar más esto. Pero me interesan estos otros versículos, hasta el 9, después del 10 en adelante. Y ahora miren el 9 lo que dice el Señor: todo el que tenga oídos para oír, Que oiga. note que hay algo muy importante, porque aquí el Señor comenzó ya una parábola y Él mismo se presenta como el sembrador. Y sus palabras, ¿qué son? La semilla.
Fue sembrada su semilla o su palabra o su evangelio en el mundo, que es el campo. Amén. Y hay 4 diversas formas en que cayó la semilla, y algunas se la robaron y otras germinaron y otras produjeron, y así sucesivamente. Estoy hablando. Pero es una parábola. Sin embargo, todos los judíos estaban escuchando esto, pero no todos los judíos le estaban entendiendo. Es más, hasta los discípulos de él les costaba. Por eso en el 9 él hace un reto: el que tenga oídos para oír, Que escuche y entienda la palabra. que oiga y entienda. En otras palabras, que lo reciba y viva por ello. Oír, todo el mundo puede oír un ruido cualquiera, pero saber escuchar se necesita concentración. Amén. El reino de Dios no puede llegar a cualquier oído, porque todo el mundo tiene oído, excepto el que es sordo. Algunos son sordomudos, ¿verdad? Que no pueden ni oír ni hablar. Algunos pues pierden el oído por algún problema de enfermedad, algún accidente, lo que sea. Pero normalmente todo el mundo, cuando nace, tiene oídos y oye. Pero no todo el mundo, aunque tenga oídos, aunque tenga orejas, tenga ahí tímpano y lo que sea, el sistema esté bueno, funcionando 100%, aún no todo el mundo sabe escuchar el evangelio y lo acepta. Amén. Pero eso ya estaba escrito. Ya estaba escrito. Que aunque tenían oídos para oír, no iban a escuchar. Y aunque tenían el corazón no se iba a abrir para entenderlo y vivirlo. Pero usted y yo sí lo hacemos. Amén. ¿Por qué no le des aplauso al Señor? Si está entendiendo, sabiendo que realmente el reino de Dios sí ha venido a tu vida. Y ahora mi esfuerzo es que Dios me demanda que viva conforme a la realidad de ese reino mientras Él venga. Amén. Porque lo estamos esperando, amados hermanos. ¿Y vale la pena? Sí, vale la pena si el Rey vendrá. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Salvador de nosotros y del mundo ya vino. Y Él vendrá, amados hermanos, por su iglesia. Y un día será el gobernante en totalidad sobre cielos y tierra, porque el Padre le ha dado toda autoridad. Ya hemos predicado, hermanos. A mí me encanta cuando yo entiendo estas cosas, porque me anima a vivir apasionadamente por ello. Porque el problema es que el efecto no solamente lo tiene en la tierra, hermano, sino que, como hablamos la vez pasada, esto es como una preparación para el futuro. Porque lo mejor, aquí sí vale la pena decir en la predicación, lo mejor está por venir. Amén. Y cuando Él venga, que tengamos que patear la cubeta por ahí tarde o temprano, lo hacemos. Pero cuando salgamos del cuerpo, el alma, hermano, ay, mamá mía, esa es una belleza, esperando el tiempo de ese cuerpo glorioso y resucitado como el de Él, Amén. donde ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, las lágrimas van a ser secadas, no habrá sufrimiento, no habrá pecado, hermano. Yo que usted le daba el aplauso al Señor. Aleluya. Esa es la verdadera realidad de lo que se quiere manifestar y preparar una iglesia al reino de Dios en Jesucristo como el único método de salvación. Amén. Por eso le alabamos, por eso hay que adorarlo, por eso hay que amarlo, por eso hay que apasionarlo por Jesús, el Señor, el Salvador, Yeshua, el Mesías. Amén. Porque el Padre nos amó a través de Él y lo entregó y lo metió en justicia, lo quebrantó por amor a nosotros. Y por amor a nosotros aceptó el quebranto y el justo juicio del Padre sobre su persona. Y aquí me encanta esto, porque aquí Él está ya como el reino. No compara el reino, pero el sembrador del reino estaba ahí. Y su palabra era la semilla. Este evangelio aquí que contiene este libro llamado la Biblia, amados hermanos, representan un semillero que puede producir vida. Pero también, si es rechazada, puede perder. Porque el enemigo va a hacer de las suyas para que la palabra de Dios no germine en tu vida nunca. Es más, la menosprecies. Y aunque el Señor te introduzca en sus aguas,
en sus caminos. Siempre va a tratar a alguien, el enemigo, el diablo o cualquier aspecto de alguna atmósfera negativa para hacerte volver atrás. Así es. Bendito Dios. Pero venga lo que venga, Él está con nosotros. Amén. Amén. Señor, amén. Gloria a Dios. El reino de Dios vino para quedarse y la realidad la vivimos nosotros. Dígale a tu hermano, vive la realidad del reino como experiencia interna. Dice, como experiencia interna en tu mente y en tu corazón. Ese canto que es tan antiguo. ¿Qué es lo que decía que cantábamos ahí? Mis pensamientos. Eres tú, Señor. Isaías dice, ¿verdad? Que es bienaventurado todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Diga conmigo 24/7. El que ha nacido de nuevo, no hay nada que te saquen del corazón y de tu mente a Jesucristo. No hay nada. Amén, aleluya. Te acuestas, te levantas, te enfermas, te pasa lo que pase. Ahí está en tu boca y en tu corazón el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Como mi hija decía estos días, y papi, aquí en Dallas, esto de la manejada es terrible, es más peor que allá, dice, ¿verdad? Y uno de estos días cuando regresó a la un Uber, y dice, yo iba con el nombre de Jesús en la boca. Porque una muchacha me dice que es la que la llevaba en el Uber, digo, iba a una velocidad y apartando, y imagínense, y llevaba buena música cristiana, o sea que era cristiana por lo que yo deduzco, dice. Imagínense si hubiera sido no cristiana, pero aún así yo llevaba el nombre de Jesús en la boca, dice. ¿Y quién no va como dicen, a proclamarlo, a invocarlo en momentos de dificultad? Dale rico porque decía, ay mami, papi, yo llevaba el nombre de Jesús en la boca. Porque aquí hay mujer iba apartando todo, quizás la está esperando otro que la había llamado, dice. Pero mi hermano, vale la pena. Dígale hermano, vale la pena. Vale la pena. Amar a Jesús. Amar a Jesús. Porque Él ha dado a conocer, ha manifestado su reino. Y ahora somos partícipes y ciudadanos de ese reino maravilloso. Aunque visiblemente no lo veamos, sí lo podemos vivir todos los días y darlo a conocer a la gente. Y aunque la gente no te entienda tu modo de pensar y de confesar y de vivir como Jesús te pide, no importa. Algunos lo van a entender. Amén. Algunos van a ser contagiados, contaminados, y algunos te van a decir, yo quiero ser como tú, yo quiero tener lo que tú tienes. Bueno, quiero que tú tienes sencillamente la semilla del Evangelio. Tengo a Jesús en mi corazón, que ha producido vida. Amén, amados. Amén. Y vale la pena. Versículo 10 al 17. Después yo voy en otra continuación, explico un poco más, porque también más adelante está la explicación de la parábola esta. Sus discípulos vinieron y le preguntaron. Note que aquí en el versículo 10, quiero aclarar algo. Antes de lo que hemos leído, lo que el Señor empezó a darse a conocer como el sembrador, y su palabra como la semilla, era para quién. ¿Quiénes estaban ahí reunidos escuchándolo en la orilla, en la playa, mientras él estaba sentado en la barca tipo de la iglesia? Era quién. Representa el mundo, representa el mundo humano. Aunque la mayoría eran de los israelitas, porque él a los de Israel se dio a conocer como el verdadero sembrador para revelar su reino. ¿Me está entendiendo? Amén. Pero ahí había una multitud que lo escuchó, pero después de eso, él va a volverse a los gentiles. Y ahí es donde empieza la revelación del reino a través de las parábolas, sobre todo en la segunda parábola, porque esta es la primera con que se inaugura. Pero note algo que aquí ya, ¿quiénes eran los discípulos? Sus seguidores. En otras palabras, eran los suyos. ¿Somos nosotros del Señor? Amén. Voltea a ver a su hermano y dígale, ¿eres de Jesús? Dígale, pregúntale, ¿estás seguro que eres de Él? Dígale, aquí no se vale colado. Dígale, ¿aquí eres o no eres? Aleluya. Ahí sus discípulos son de Él. Ellos tenían la plena confianza porque Él los había llamado y estaba con ellos, produciéndose en sus corazones. Como sembrador y como semilla estaba produciéndose en ellos, por así decirlo, reproduciéndose para luego usarlos al final. Porque Él iba a morir y Él iba a partir, pero ellos iban a continuar dándolo a conocer, y sobre todo su reino, ¿sí o no?
¿Cómo nos llegó su reino a nosotros? Por medio de las Escrituras. ¿Quiénes las escribieron? Sus discípulos, en su mayoría, Pablo, Pedro, etc. Amén, amado. Amén. Pero entonces ellos tenían esa confianza y aquí dice, y sus discípulos vinieron, se acercaron y le preguntaron, note, ¿por qué usas parábolas para hablarle a la gente? ¿Por qué le hacen esta pregunta? Porque sabían que las parábolas no eran fáciles de entender. O sea, era un lenguaje no fluido ni muy claro de dar a conocer cómo es que funciona la obra de Dios y el reino. Pero Jesús era el indicado. Y como ellos son sus discípulos, sus seguidores, los que él ha llamado y son suyos, tienen esa plena confianza y le preguntan. 10, 11. Y entonces, noten lo que él les dice. A ustedes, mire, a ustedes, ¿a quiénes se refieren? A los suyos, a los de él. A ustedes se les permite, o sea, se les revela, se les da el honor de entender qué cosa. En otras palabras dice, los misterios del reino, que son secretos. Ahora ya el reino de Dios no es un misterio, no es un secreto. Él ya ha sido revelado, hermano. Ya Jesucristo ya vino. Es más, Jesucristo está establecido en nosotros. Hay una iglesia, o sea que el reino de Dios ya no está, como dicen, encubierto. Cada vez que se predica el evangelio, es precisamente que Dios quiere dar a conocer su reino para que la gente se arrepiente, se convierta y se vuelva a él y tenga salvación. Y una oportunidad de reconciliación. Eso es el evangelio del reino. Amén. Entonces, a ustedes se les permite entender los misterios del reino, les contestó, pero a otros no. Es terrible, ¿verdad, hermano? Hermano, cada día que se despierte y usted entienda las cosas del evangelio en este libro, bendiga al Señor. Amén. Es la mejor y más grande riqueza y tesoro que podamos haber obtenido en nuestra vida, en esta vida, y que nos prepara para el futuro venidero. Amén. No todo mundo le es revelado, porque no todo mundo acepta y reconoce a Jesús, ni cree en Jesús como el Mesías, ni como el Salvador del mundo. Prefiere creer en una religión, en otra fuente equivocada. Y el enemigo, mire, con la boca bien abierta, riéndose, sigue creyendo en eso, sigue creyendo en aquello. Ah, no, si hay una diversidad, y en cualquier forma que sea, mientras no sea Jesucristo, el diablo se ríe. Porque él sabe que hay un espíritu de mentira en una fuente equivocada. El único que ha dado a conocer al Padre y su reino tiene nombre y es uno, Jesús. Amén. Amén. Por eso él dice, yo soy el camino, no los caminos. Por eso él dice, ¿verdad? Yo soy la verdad, no las verdades. Y la vida. Por eso él dice, yo soy la vida, no las vidas. 3 artículos bien determinados: el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Camino de salvación. Diga conmigo, puente de comunicación, de acercamiento, de reconciliación con el Dios eterno. Amén. Él fue el que trajo el reino. No hay nadie más que lo da a conocer a la tierra y que lo manifiesta y establece. Si Jesús no vive en tu vida, el reino de Dios no está en ti. Y no vas a vivir la realidad del reino. Puedes vivir la apariencia, pero yo no le sugiero que viva a apariencia del reino, porque eso abunda. Pero en el futuro, eso no va a ser reconocido. Solo hay una cosa que va a recibir la manifestación literal del reino, y son aquellos que vivan la realidad del reino y la revelación de Jesucristo viviendo en sus corazones. La iglesia del Señor. Amén. Aleluya, den ese aplauso fuerte. Pero a ustedes, vuelvo a poner Pascualito, pero a ustedes se les permite entender los misterios del reino, pero a otros no. Levante su mano y dígale gracias, Padre. Amén. Gracias. Gracias, Jesús, por Gracias, revelarte en mi por corazón. revelarte en mi corazón. Aleluya. Dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión. ¿Ve? Y tendrán conocimiento en abundancia. Amén. Pero a los que no escuchan, se les quitará lo poco que entienden. ¿Se recuerda lo que predicamos el domingo pasado? Así es.
Cuando aquel que le dieron un talento, ¿qué fue lo que hizo? Fue, cavó en la tierra y lo escondió, y después cuando él regresó, que era su señor, se lo volvió a dar, ¿se recuerda? Señor. Si no hiciste nada con él. Y se recuerda lo que el Señor le dijo, ¿verdad? Señor. Siervo malo, Siervo malo. siervo inútil, siervo no creyente, incrédulo, no interesado. Si sabías que yo era malo, o sea, que yo era duro, que yo era exigente, bueno, le dijo, ¿verdad? Podía haberlo dado a los banqueros, o sea, podría por lo menos haberlo compartido con alguien. Y aquel hubiera sido afectado, hubiera creído en mí, pero no hiciste nada. Entonces, ¿qué fue lo que dice? Lo que él tenía, más bien se lo quitaron y se lo dieron ¿a quién? Al que tenía 10. Amén. Se le había dado 5 y había multiplicado. No dice que se le dio al que tenía 5, no, se le dio al que tenía 10 porque él había multiplicado los 5 que se le dieron al primero. Amén. Aquí está lo mismo. Lo único que aquí se refiere realmente a, mi hermano, a aquel que Dios le ha dado y le ha dado de su bien, se llama la gracia de Jesucristo. Dile a su hermano, no dejes que te quiten la gracia del Señor. No te vuelvas atrás, porque usted y yo somos libres en Cristo y podemos determinar volver atrás si queremos, pero déjenme decirle, cuídate. Yo siempre se lo digo a usted, hermano, cuidémonos. Cuidemos lo que es Cristo en nosotros y lo que nosotros somos para Él. Si Él nos valora, valoremos lo que Él es en nosotros, entonces, porque vale la pena. Y esto es lo que nos prepara en la tierra y para el futuro. Esto es lo que predicamos. Versículo 13. Por eso uso estas parábolas. Pues ellos, ¿a quién se refiere? A los que lo menosprecian. Aunque ahora, déjenme decirle, no solamente Israel lo menosprecia. Hoy estamos viviendo una generación, hermano, que con lo que está pasando esta pandemia, debiera ser millones los que se convierten al Señor Jesucristo. Pastor, no son 100, ni mire, no, digo millones deberían de aceptar a Jesús, porque hay oportunidad en medio de esta pandemia, y son millones o miles que se han muerto y quizás nunca lo han confesado. Señor, amén. Amén. Porque es un misterio, hermano. La gente como que entre más sufre, debería de volverse más sensible y abierta al Señor para darle oportunidad y hacerle comprobar que el reino de Dios es verdad. Es serio, que hay un Dios que puede salvar, que puede sanar. Hay muchos que se han muerto creyendo en Él, gloria a Dios, pues se han muerto y el Señor se lo ha llevado ya. No hay problema con ellos, porque estaban en Cristo. Pero la mayoría del mundo, yo no creo que se ha convertido. Es más, muchos en lo que han perseverado, esta pandemia la han usado como quizás para pretexto para no seguir adelante. Así es. Amén. Amén. Y esa es la realidad. Porque esto también nos da a conocer lo que realmente somos o no somos. Aquí se refiere a los que lo rechazaron, pero hoy también hay muchos que lo rechazan. Por eso esta parábola dice, pues ellos miran. ¿Por qué? Porque tienen ojos. Pero aunque tengan ojos físicos, espiritualmente no ven. Tienen oídos, sí tienen oídos, oyen físicamente, pero en realidad no escuchan ni entienden, o sea, no perciben, porque las cosas espirituales del reino de Dios, amados hermanos, se perciben en el espíritu, y tiene que abrirse una mente y un corazón para que el Señor encuentre el lugar. Por eso Él comenzó en esta inauguración del reino, dándose con Él como el sembrador y su palabra, la semilla. Amén. Que nosotros debemos de bendecirlo todos los días. Amén. Porque Él ha sido y será siempre el mejor agricultor, sembrador y cosechador de nosotros. Amén. Den ese aplauso al Señor, aleluya. Bendito sea el Dios eterno. Bendito sea su palabra. Y bendito sea su Espíritu Santo que nos revela a Jesucristo cada día. Y vivimos por medio de Él y en Él. Amén. Y para la gloria de Él. Aleluya. Dice, de esa forma se cumple, porque Él está explicando aquí, de esa forma se cumple lo que decía el profeta Isaías, que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no van a entender. Cuando vean lo que hago, no lo van a comprender ni lo van a querer recibir. 14. De esa forma se cumple, pues el corazón
de este pueblo, ¿qué cosa dice? Aunque eso estaba proféticamente establecido. El corazón de este pueblo, refiriéndose a los judíos, dándole la espalda, porque fueron muy pocos los que lo recibieron y lo aceptaron, hermano. No es que no es que hubo 0 personas que no, hubieron un grupo, los discípulos, y hubieron más gente, pero en su mayoría no lo aceptaron, no lo reconocieron, lo rechazaron. Dice: el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado sus ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender y no pueden volverse para que los sane. En otras palabras, no se van a convertir, no se van a arrepentir. Hermano, qué duro es ver que hay gente que el evangelio se le predica y se habla de Jesús. No entiendo. Ni para atrás ni para adelante. Horrible. Hermano, yo blasfemé contra el Señor. Y esto que desde niño la semilla del evangelio se sembró en mi corazón en la aldea. Niño. Cuando era adolescente, un tonto, por decirlo, un adolescente que me creía inteligente, estudiante, yo blasfemé contra el Señor. Y toda la culpa de lo que sucedía en el mundo, enfermedades, pobreza, miseria, sufrimiento, terremoto y toda cosa, se la achacaba a Dios. Hasta que Él se reveló en su gracia y misericordia y me hizo entender que el culpable no es Él, hermano. Así es, amén. El caos se lo forma a uno mismo como pecador. Mire, hermano, es duro, pero los mismos animales irracionales no se salen de su especie, de su hábitat, les cuesta. Pero el ser humano, hermano, se sale y desestabiliza el hábitat donde Dios lo puso y hace un montón de cosas que es inapropiado, que es digno de muerte. Solo el ser humano lo hace por su pecado. Aún así, la gracia del Señor se ha extendido. Amén. Amén. Ese es el evangelio que predicamos. Señor. Y lastimosamente, igual que Israel, hoy en día hay gente que no se va a arrepentir, parece. Yo le digo a usted, oremos aún por nuestra familia, porque en nuestra familia hay personas que todavía no se han convertido. Yo tengo hermanos, tengo hermanos, tengo hermanas, tengo sobrinos, hermanos, que le oro al Señor para que el Señor les toque el corazón y los ablande y los quiebre y quizás se abran. Yo no sé si van a ser salvos, porque usted no sabe si va a ser salvo también. Su hijo, su hija, usted no sabe. Pero de todas maneras hay que orar por ellos, hay que clamar, hay que doblar rodillas, hay que rogarle al Señor que ese sembrador aviente esa semilla y el poder del Espíritu Santo quebrante esa tierra y la prepare como buena tierra para que esa palabra funcione. Pero no somos nosotros, el Señor que lo hace. Pero hay que seguir predicando el evangelio. Amén. Pero benditos son los ojos de ustedes. Aleluya. Eso nos decía ellos. Benditos son los ojos de ustedes que no solamente físicamente lo estaban viendo, porque ven, y sus oídos porque oyen. Amén. Ahí estaba, hablando de él. Amén. Dale ese aplauso, Señor. Les digo la verdad, muchos profetas, se refiriendo al pasado, y muchas personas antes anhelaron ver lo que está delante de ustedes. El mero, el sembrador, el traidor del universo, el reino de los cielos, el dador de la vida, la reconciliación, la salvación, estaba delante de sus ojos. Amén. Dice, anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Señor, amén. Aleluya. Amén. Qué privilegio tan grande. Amén. Bendigamos al Señor y póngase en pie, porque vale la pena todos los días decirle al Dios y Padre: bendito sea, Señor, que revelaste a tu siervo, a tu pueblo, a tu iglesia, el advenimiento y el establecimiento de tu reino en la persona y obra redentora de Jesucristo. Amén. Y ahora vivo conforme a ese reino. Amén. Aunque en el cuerpo estoy rodeado de otros reinos y de otro clima y de otro sistema humanamente, pero dígale, hermano, eso es temporal. Amén. Temporal.